tal están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal. Bien, en el día de hoy vamos a aprender a hacer este logotipo que veis a continuación. Ya veis, ese logotipo utilizando escudos, en este caso escudos de equipos de fútbol. Vamos a utilizar esas texturas, esos efectos. Para ello lo que vamos a hacer es dirigirnos a After Effects y vamos a crear una nueva composición. Vamos a poner aquí en el nombre, le vamos a colocar el nombre de texto 3D impacto. Bien, más o menos así. Ok, este mismo texto le ponemos la anchura 2560, altura 1440, la velocidad de fotograma 60, la duración 11 segundos y el color de fondo en color negro. Estos parámetros los podéis variar, quitarle un poquito de fuerza si vuestro ordenador pues es un poco más limitado en cuanto a memoria RAM, tarjeta gráfica y demás. Para ello os recomendaría que pusierais 1980 y la velocidad de fotogramas bajarla a 30, ok. Bien, vamos a darle a aceptar y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es importar desde la carpeta que os voy a dejar en la descripción, que va a ser todos estos materiales proyecto logo. Vamos a importar aquí, como veis hay muchos escudos, muchas texturas y demás. Yo voy a utilizar estas. Vamos con la tecla control, vamos a coger el escudo del Chelsea, por ejemplo. Este background, el escudo del Chelsea, el background, la textura del logo, el polvo y las partículas. Estas 5. Esto lo vamos a arrastrar hasta el programa de After Effects, lo importamos y aquí lo primero que vamos a hacer es arrastrar el background a nuestro canvas. Bien. Como veis es un poco más pequeño porque es una resolución de 1980 de 1920 por 1080. Lo que vais a hacer es, como yo la tengo un poco más grande, la escalamos un poquito para que sobresalga un poquito de nuestro plano, más o menos así. Ok, ahora vamos a arrastrar nuestro logo. En este caso lo tendremos por aquí, el escudo del Chelsea. Le vamos a nombrar escudo Chelsea. Ok, ahí lo tenemos y pues igual lo vamos a escalar. Vamos a escalar este escudo con la tecla S situados encima de escudo, le damos a la tecla S, aparece la escala y la vamos a hacer un poquito más grande, más o menos así. Ok, perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es precomponerlo. Vamos a ver esta opción que dice precomponer y le ponemos escudo del Chelsea, le quitamos esta opción. Le damos a esta opción que dice transferir todos los atributos a la nueva composición, le damos aquí y le damos a aceptar. Bien, ahora le damos doble clic y aquí dentro de esta pestaña, que veis que se ha creado aquí otra, le damos de nuevo a cambiar nombre y en vez de esto le vamos a poner escudo Chelsea texturas. Ok, le damos a enter y ya tendríamos las texturas. Ahí es donde vamos a colocar todas las texturas. Bien, ahora lo que vamos a hacer evidentemente es ponerle la textura de piedra a este logo. Para ello lo que vamos a hacer es arrastrar la textura de piedra que la tenemos por aquí. Aquí la veis, textura de piedra, la arrastramos por debajo de nuestro logo, debajo del logo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es habilitar el Train Mail. Aquí lo podemos habilitar con la tecla F4. Aquí lo tenéis, yo ya lo tengo aquí habilitado. Nos vamos al mate de seguimiento, aquí habilitamos esta opción y le damos a esta primera opción que dice mate alfa escudo Chelsea texturas. Como veis se ha añadido, situamos en esta textura, le damos a la escala y la vamos a hacer un poquito más grande, a hacerlo más pequeño para que se vean muchas más imperfecciones en este logo. Ahí lo tenéis en el escudo. Más o menos así lo vamos a dejar. Bien, hecho esto, lo que vamos a hacer es subirnos aquí al logo de arriba, habilitamos el ojito para que se nos vea aquí nuestro logo y en los modos de fusión vamos a colocar este modo de multiplicar. Como veis ya se ha añadido toda esa textura de piedra al logo. Situados encima de este logo con nuestra consola de vídeo Copilot vamos a escribir barrido
de degradado. Ustedes lo pueden encontrar desde las opciones de aquí en los efectos. Lo escriben aquí y les aparecería exactamente igual. Bien, una vez que hayamos echado este efecto de barrido degradado, nos vamos a esta opción que dice controles de efectos y de escudos, y aquí donde dice finalización de la transición le vamos a poner 36%. Bien, como veis ya se va cambiando todo eso, y aquí donde dice capa de degradación le vamos a colocar la capa de textura de logo, que es donde hemos colocado la textura de piedra. Como veis ahí ahora ya es mucho más realista. Bien, vamos a irnos por aquí, vamos a crear una capa de ajuste, la cual vamos a nombrar con el nombre de desplazamiento, perdón, lo escribo bien, estoy un poco espeso, desplazamiento. Bien, ahí lo tenemos, vamos a escribirlo un poquito con la letra mayúscula también para que sea más completo. Ponemos desplazamiento, y sobre esta capa de desplazamiento vamos a colocar el efecto de turbulencia. Está un poquito desplazamiento turbulento. Le damos a esta opción, y aquí en esta opción de desplazamiento turbulento, en el nivel le vamos a colocar, aquí en este nivel le vamos a colocar un tamaño de 40, y en el tamaño que tiene 100, fijaros lo que va haciéndole al texto, al logo, fijaros, y aquí en 100 le vamos a colocar 3, solamente 3. Ahí lo veis, fijaros cómo va cambiando nuestro texto y haciendo una textura muy realista, similar a la piedra. Bien amigos, ahora nos vamos a situar aquí encima donde dice de la capa de escudo de Chelsea, texturas, botón de la derecha, y vamos a darle a esta opción que dice estilos de capas. Buscamos esta opción que dice inglete y relieve, vamos a darle forma a ese logo. Aquí veis que ya se nos coloca fijaros cómo ha cambiado simplemente con este efecto, fijaros cómo va cambiando inglete y relieve. Lo habilitamos, y en su tamaño aquí que tiene 5 le colocamos 3. Bajamos hasta abajo hasta la opción que dice opacidad resaltada, tiene 75, le vamos a colocar 50. Vamos a bajarle la opacidad para que sea aún más real. Bien, vamos a retroceder a nuestro texto 3D impacto. Aquí vamos a habilitar las dos capas de 3D. Vamos a hacer una pequeña animación. Para ello vamos a habilitar la posición de nuestro logo. Habilitamos con la tecla P, nos situamos en el segundo 1, más o menos por aquí en el segundo 1, damos un clic a la posición, nos situamos hacia atrás un poquito hasta el segundo 0,5, más o menos por ahí, y lo que vamos a hacer ahora es retirar nuestro logo para que desaparezca hacia afuera, hacia la izquierda. Fijaros cómo lo vamos haciendo para que ese logo aparezca de golpe. Haga una entrada bastante interesante. Bien, ahora lo que vamos a hacer es copiar estos dos fotogramas y vamos a irnos a la gráfica, editor de gráficos. Vamos a la gráfica y lo que vamos a hacer es hacerla así. Vamos a poner este puntito y lo hacemos así. Ok, fijaros ahora cómo la entrada entra de otra forma, mucho más suave, más realista. Ahí lo tenemos. Vamos a activar el desenfoque de movimiento. Activamos el desenfoque de movimiento aquí y aquí. Para todas las capas es en esta opción. De aquí activaríamos el desenfoque en todas las capas y vemos cómo queda. Fijaros el desenfoque de movimiento, cómo hace ese efecto mucho más realista. Bien, ahora lo que vamos a hacer, situados encima del escudo de Chelsea, le damos a Control D para duplicar y abajo le vamos a cambiar el nombre a escudo Chelsea y le ponemos, por ejemplo, sombras. Sombras, ahí está, fenomenal. Bien, y aquí es donde vamos a echar los efectos de la sombra. Vamos a echar el relleno. Ahí lo tenéis, le echamos ese efecto y también le vamos a echar este otro efecto CC Radial Fast Blur. Ok, bien. En el primero, en el relleno, vamos a activarlo en el color y lo ponemos en negro. Ok, aceptamos. Fijaros cómo, si los ponemos por aquí, esto es para la sombra. Fijaros cómo se ha puesto. Lo voy a deshabilitar para que lo podáis ver. Fijaros cómo cambia. Ahí estaría sin las sombras, sin el relleno. Fijaros cómo queda, y si lo activo el efecto, fijaros lo que hace, cómo varía, cómo se mejora todo ese contorno alrededor, haciendo el efecto más realista.
Bien, en el Radial Flash Blur, en la mode, ahí le vamos a colocar 79. 79. Y ok, es que lo tenemos por aquí. Vamos a subirlo hacia aquí. Ahí lo tenemos, fijaros. Para la sombra, lo vamos a colocar por aquí, más o menos, incluso así, para que como aparezca la sombra que sea de un lado u otro. Aquí estaría centrada, la vamos a dejar así. Bien, vamos a ir al proyecto y vamos a añadir el polvo, lo ponemos arriba del background, aquí lo tenéis, polvo, vamos a estos de capa, transformar y le damos a ajustar a composición, se ajusta toda la composición. Bien, ahora vamos a irnos a activar en la capa 3D y en los modos de fusión le vamos a dar a añadir, ahí lo tenéis. Bien, y ahora vamos a ver dónde hace el efecto de golpe. Fijaros a ver dónde. Vamos a renderizar. Ahí daría el golpe, ok, pues hasta ahí vamos a llevar la barra, vamos a poner el polvo más o menos por aquí. Ahí lo tenéis, fijaros cómo hace esa animación. Vamos a bajarle un poquito para que vaya más fluido. Aquí también vamos a bajar a la mitad. Fijaros ahora. Ahí estaría fenomenal. Bien, ahora vamos a añadir el efecto de las partículas, que lo tenemos por aquí. Lo añadimos arriba del todo. Hacemos lo mismo, capa, transformar, ajustar a toda la composición. Vamos a activar la capa 3D y lo vamos a poner en modo de añadir. Ok, fijaros el efecto que hace. También lo vamos a bajar con la tecla T, la opacidad se la vamos a bajar a un 80%. Más o menos estaría así, 80% estaría bien. Fijaros cómo hace, cómo va quedando, qué bonito, realmente bonito. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es colocar todas las capas en 3D, fijaros, todas las capas en 3D, nuevo, y vamos a sacar la cámara de 35 mm, le damos a aceptar. Bien, lo que vamos a hacer es activar la posición con la tecla P, nos vamos a ir al segundo 0, y aquí lo que vamos a hacer es activar el relojito, nos vamos al segundo 5, y ahí lo que vamos a hacer es retroceder un poquito, a adelantar un poquito ese logo hacia adentro, hacerlo un poquito más grande. Ahí estaría fenomenal, ¿verdad? Y pues marcamos esos fotogramas y los suavizamos con la tecla F9. Tenemos un previsualizado. Bien, ahora lo que vamos a hacer es precomponerlo todo, lo vamos a coger todo, botón de la derecha, precomponer. Le damos y le ponemos logo final. Ok, le damos a aceptar. Y ahora aquí le vamos a colocar el efecto de ondulación de posición. Le damos un clic y lo que queremos hacer es desplazarnos con la posición, vamos a colocarla en 0. Ahí lo tenéis. Vamos a hacer un poquito más grande el background para que no se nos vea los filos. Ahí lo tenemos. Eso es. Y ahora nos vamos a ir al segundo 2, más o menos por aquí. Al segundo 2. Vamos a activar el relojito, vamos a darle a la tecla U para que podamos ver todos los fotogramas. Ahí lo vemos, fijaros, el efecto estaría parado en este momento, aquí se comenzaría el efecto, le daríamos el clic y aquí lo que vamos a hacer es con la tecla control vamos a desplazarnos hacia la izquierda 3 o 4 golpes, 1, 2, 3, 4 golpes, vamos a hacerlo un poquito más grande para poder verlo, ahí. Vamos a hacerlo, a traerlo hacia aquí un poquito, por aquí. Y ahí le colocamos 1. Ok, fijaros como ahora si hace ese efecto.
y ahí pues tendremos que poner 0. Sería así, ahí estaría quieto, ahí daría el impacto y aquí empezaría ya el temblor. Veis que ahí se pierde un poquito, le estiramos un poquito más. Ahí. Fijaros, hasta ahí. Fijaros lo que conseguimos. Vamos a darle con la tecla F9, suavizamos todos esos fotogramas y fijaros lo que conseguimos. Un poco brusco, ¿verdad? Pues como es muy brusco y no queremos que sea tanto, le ponemos 30. Tiene 50. De esta manera sería un poco más suave. Vamos a ver cómo queda. Ahí lo tenemos. Que bien este fantástico efecto. Bien, podemos añadirle un efecto de curvas, una capa de ajuste, y aquí puedes añadirle, por ejemplo, curvas y puedes hacer por aquí este efecto así, y aquí las curvas, hacerlo un poquito. Ahí lo tenemos, fijaros. Ahí lo tenemos. Bien amigos, este sería el resultado final de nuestro trabajo. Fijaros qué logo más bonito. Como digo, podéis utilizar escudos o lo que queráis como logo, y el efecto realmente pues es muy realista. Bien amigos, espero les haya gustado este pequeño y sencillo vídeo tutorial. Si es así, les agradecería enormemente que le dieran un like, que se suscribieran al canal. Para mí sería un placer tenerles por aquí, para que, como veis, no paro de subir vídeos de ideas, de cosas, para que podáis aprender ustedes, yo, todos juntos. Sin más amigos, me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.